Las personas que creen en Dios son más felices que los que no creen. Cuando uno dice, no, que no creo, siempre vive amargado, busca cualquier pretexto para echarle la culpa a todo el mundo de sus problemas. Pero cuando tú crees en Dios, hermano, qué feliz, hermano. Qué feliz, hermano, cuando eso no lo digo yo, eso lo dicen los científicos. Según los científicos dicen que si creen en un ser superior, son más felices que los que no creen. Así es que nosotros que creemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Creador, mire, eso nos ocasiona a nosotros felicidad. Una vez que una persona logra depositar su fe en Dios, de allí en adelante ya no importa lo que vaya a suceder alrededor. Una vez que uno logra depositar la confianza en el Señor, mire, hermano, qué tan fácil es cuando ya logramos depositar confianza en el Señor. Porque es que a veces estamos tan abatidos, tan llenos de problemas y todas esas cosas, y las tenemos ahí agarradas. Pero una vez que tú confías en el Señor, te dice, tranquilo, dame tu carga, dame tu problema, tranquilo. No, Señor, es que es mi problema. No, tranquilo, ven. Y una vez que le entregamos la confianza al Señor, ay, qué relajado empezamos a vivir la vida. Porque entonces empezamos a confiar en Dios. Y lo que hizo Habacuc, dijo, con todo y eso que me está pasando, yo voy a confiar en el Señor. Y la Biblia dice que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Cuando usted empieza a confiar en el Señor, Dios empieza a levantarte en medio de tu necesidad y de tu tormento. En las bienaventuranzas que Jesús habló, dice, felices los que están tristes, porque Dios mismo los va a consolar. Felices los humildes, porque Dios les va a dar la herencia de la tierra. Felices los que sufren persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices cuando te insulten y te persigan por ser mis discípulos. Hermano, ¿alguno de ustedes ha sufrido eso por hablarle a alguien de Cristo? Que te hayan perseguido, que te hayan maltratado, que te hayan humillado. Hay mucha gente que está así ahora mismo. Por predicar a Cristo están siendo maltratados, humillados. El Señor dice, felices cuando te insulten, cuando te persigan por ser mis discípulos. Los discípulos fueron azotados, humillados, pero nadie les quitó el gozo que había en sus corazones. Nadie le pudo quitar eso. ¿Por qué? Porque ellos decidieron adoptar una actitud de agradecimiento a Dios. El apóstol Pablo, antes de ser decapitado, escribió en Filipenses 4:4, alégrense siempre en el Señor. Y luego dijo, insisto, alégrense. ¿Por qué dijo eso? Él estaba en una cárcel, estaba a punto de ser decapitado, lo iban a matar. Y él está diciendo al pueblo, no tengan tristeza por mí, alégrense en el Señor. Porque él sabía que después de esta vida hay otra vida. Él sabía que si depositaba su confianza en el Señor, ya no importaba más lo que iba a pasar. Y luego él dice, insisto a que se alegren en el Señor. Como diciendo, tienes que cambiar tu actitud. Los problemas que están a tu alrededor, todo lo que está pasando, no pueden hundirte. Porque tienes un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. En el versículo 13 de ese mismo capítulo, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. En ese mismo capítulo, él dice, primeramente él dice, alégrense, y ahora dice, todo lo puedo. ¿Cómo, Pablo? Pero si tú estás en la cárcel, ¿cómo que tú lo puedes? Pero ¿cómo, hermana? Si usted está mal, enferma, ¿cómo que quieres ayudar en la iglesia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Es una actitud, mi hermano, de confiar en el Señor. Aprender a confiar en medio de la tribulación, de la angustia, de la necesidad. Usted que está en la cárcel ahora mismo, aprenda a confiar en el Señor. Entrégale tus cargas allí y el Señor abrirá las puertas que están cerradas. Para Dios no hay nada imposible.
¿Cuántas veces visitamos cárceles, hospitales y empezaron la gente a confiar en el Señor? Y cuando empezaron a confiar en el Señor, Dios empezó a obrar de manera poderosa. Cuando confiamos en el Señor en medio de la adversidad. Recuerdo una vez que vamos al hospital, estamos en el hospital y hay una señora ahí en el hospital que tiene un hijo. El niño, el muchacho está adentro en un lugar, pero está todo con un montón de cables. Y éramos varias personas que llegamos al hospital en Los Ángeles, California. Y entonces le preguntamos qué es lo que pasó. No, mire, es que mi hijo, dice, se iba en una moto, se estrelló, la cabeza pegó en el cemento, se le salieron los sesos. Milagrosamente, no saben cómo, pero no sé si se los recogieron y se los volvieron a poner, no sé cómo estuvo esa cosa. La cuestión es que el hombre estaba vivo, pero estaba inconsciente. Y ella estaba desesperada, me dijo, yo soy cristiana, dijo, yo soy creyente, yo creo en el Señor. Yo le he hablado muchas veces a él, a mi hijo, pero él estaba en una actitud muy rebelde. Dice, yo siempre le hablé de Dios, pero él no, estaba con una actitud muy rebelde y no quería saber del Señor, y ahora le está pasando. Le dije, tranquila hermana, todo el Señor tiene el control, vamos a confiar en Dios, porque todo esto puede obrar para bien. Hicimos una cadena de oración con los que estábamos allí. Éramos varios hermanos de la iglesia. Hicimos una cadena de oración, suplicamos a Dios para que haga algo. Y le dijimos a ella, la próxima semana vamos a venir a la misma hora y vamos a seguir orando por ese muchacho. Fuimos llegando y llegando a ese hospital, y cada vez que llegábamos el muchacho empezaba a reaccionar. Llegó el punto que el muchacho un día me dijo, gracias. ¿No te noto convencido? Yo ya no seguimos yendo más, pero yo no sé, de estar en coma, de que se le hayan salido los sesos, a todo el procedimiento de lo que Dios vino haciendo en su vida, y que ahora, es que mi hermano, los babilonios llegaron allí. Eso yo lo puedo ver. Dios envía los babilonios, la confusión, el tormento, a veces Dios, a veces es usted mismo que se los ocasionó, pero a veces Dios por misericordia, por amor, por lo que sea, dice, ahí te los voy a enviar. Porque es la única forma. Porque Dios está más interesado en tu alma que en tu padecimiento del cuerpo. Él está más interesado en tu relación con Él y lo que va a pasar después de esta vida. Eso es lo más importante para Dios. Así es que, ¿qué vamos a hacer nosotros? En medio del sufrimiento, adoptar una actitud de agradecimiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros en medio del sufrimiento? Adoptar una actitud de confianza en el Señor. I'm gonna trust in the Lord. Voy a confiar en el Señor. Él es mi fuerza, Él es mi refugio, Él es mi sustento, Él es mi abrigo, Él es mi fortaleza en medio de la debilidad. Voy a confiar en el Señor. Dile conmigo, voy a confiar en el Señor. Vamos a confiar en el Señor. Por último, en Habacuc 3:19, Habacuc termina su oración diciendo, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Algunos dirán, hermano, no le entendí nada de lo que leyó allí, porque son palabras de la Biblia. Pero las gacelas son venaditos que tienen una capacidad especial para brincar sobre las montañas sin perder el equilibrio. Estos animalitos pueden llegar a una altura que los seres humanos no podemos llegar por la forma en cómo han sido estos animalitos diseñados para poder estar en las alturas. Ahora con eso vuelvo a leer el pasaje que dice, el Señor omnipotente es mi fuerza, le da a mis pies la ligereza de un venadito de esos y me hace caminar por las alturas. En otras palabras, lo que estaba diciendo Habacuc es, ahora entiendo, Dios, que tú me has dado
una capacidad especial para una tarea especial. Porque mis amados, si usted ve los animalitos, todos tienen una tarea especial. Amén. Todo animalito que está en la tierra tiene una tarea especial. Todo animalito. Ay, que los mosquitos. Ay, que todos los animalitos que existen en nuestro ecosistema tienen una tarea especial. Todos tienen un propósito. Nosotros los seres humanos tenemos un propósito. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Habacuc está diciendo, ahora entiendo, después de que me pasaste por el fuego y que me pasó todo lo que me ha pasado y que los babilonios casi me arrancan la cabeza, y con todo y esto, Señor, ahora es que entiendo que hay un propósito especial. Así como me has dado pies de gacela para poder yo subir a esos lugares donde otra gente no puede. Hay cosas que Dios le ha dado a usted por las cuales han sido con un propósito específico. Y si usted no descubre o no vive su propósito, será infeliz toda su vida. Si usted no vive su propósito, terminará esta tierra viviendo infelizmente. Pero cuando usted trabaja y vive su propósito, las cosas cambian. Así que para ser felices en tiempos difíciles, debemos vivir nuestro propósito. No somos una casualidad. Fuimos creados con el propósito. Y el propósito de Dios es que nosotros primeramente lo adoremos. Usted fue creado para adorar a Dios. Eso es. Fuimos creados por Dios para que lo adoremos. Y fuimos creados por Dios para que le sirvamos. ¿Y cómo le servimos a Dios? A través de nuestro prójimo, a través de la obra de Dios. Dios tiene una obra, una misión, y esa misión nos la ha encargado a nosotros. Así es que yo tengo que servir, pero hay propósitos más específicos. Por ejemplo, el propósito de Abraham fue convertirse en el padre de la fe. Pero para tener esa fe que llegó a tener Abraham, tuvo que pasar por los procesos. Tuvo que pasar por una serie de situaciones adversas para entonces lograr crecer en su fe y lograr cumplir su propósito. El propósito de Moisés fue liberar al pueblo de Israel. En el camino encontró muchas adversidades, pero sirvió apasionadamente a su llamado. Él, cuando entendió cuál era su propósito, ya de ahí no importaba nada más. Porque cuando usted entiende cuál es su propósito de vida, ya usted está como pez en el agua, nadando en el lugar donde tiene que estar. El propósito de Ana fue tener y preparar un hijo que luego le serviría a Dios. Fue difícil para ella porque no tenía niños, y cuando ella tuvo su hijo, ella lo que hizo, como sabía que era un niño dedicado al Señor, ella fue y lo entregó en el templo. Fue duro, fue difícil, pero después entendió que ese niño también tenía su propósito. Y llegar a ser el profeta Samuel, que transformó una comunidad. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. No debemos de vivir por vivir. Hay un propósito específico y tenemos que encontrarlo y vivirlo. Mi propósito específico era servirle a Dios ministrando su palabra. Y cuando a mí me dijeron eso, que fue por medio de un sueño de una tía, esa fue la primera vez que yo escuché que me dijeron: tú vas a ser un predicador que vas a llevar la palabra de Dios. ¿Qué? No, güey, le dije a mi tía. Yo era un muchachillo. O sea, que los muchachos a veces dicen cosas hirientes, pero no es que quieren herir, sino que así es uno cuando es muchacho. Dije: no, tú estás loca, yo no voy a hacer esas cosas ni nada de eso. Yo te vi, Dios me lo mostró, que tú estabas predicando, las calles habían sido cerradas y tú estabas predicando a una multitud. Y ella dice: yo escuchaba la voz que era tuya, que estabas predicando.
Y yo llegué y cuando te vi le dije, gracias Señor, gracias porque has respondido mi oración, decía mi tía. Y yo con una actitud de loco en el teléfono. Estás loca, le dije, tía, yo no. Si tú supieras en todo lo que yo ando, ni siquiera me lo dirías. Yo andaba mal. Unos años después, 11 años después, estoy yo en Ecuador. Han cerrado las calles, han puesto una plataforma y éramos 11 predicadores que estábamos allí en ese lugar. Y una noche yo era el predicador de ahí. Se habían cerrado las calles y yo estaba predicando. Y viene mi tía. Y después de que predico y todo lo que pasó allí, entre la multitud vino mi tía y me dijo, ¿te acuerdas del sueño que yo te dije? Yo no me acordaba, porque yo tengo una memoria y yo no me acordaba. Cuando me lo dijo, ¿de veras? Mi amado, ¿cuántas veces dudé de ese propósito? Tiré la toalla. No, yo no soy para esto, yo no sirvo para esto, no, esto no es para mí, yo no. Y a veces la quiero tirar todavía. Pero yo sé que eso es lo que Dios quiere que yo haga. Si usted sabe, yo veo aquí mentes brillantes, aquí hay gente que tiene una mente, pero vea que yo los oigo, o yo puedo ver, vaya, una sabiduría. Wow, si yo tuviera eso. Quiero decirte que para yo predicar este mensaje, yo tengo que hacer milagros. Yo no logro retener en mi cabeza. Yo le tengo que preguntar a usted varias veces su nombre o buscarlo en la internet para no preguntarle su nombre otra vez. He casado a personas que a veces les he estado ya diciendo el nombre de otro. O en los funerales, que ya estoy despidiendo a otro hermano. Y por una serie de cosas he dicho, Señor, pero ¿cómo me has llamado a mí a hacer esto, Padre? Yo soy el menos indicado para esto. Pero Dios me lo ha mostrado por sueños, por visiones, por revelaciones, por profecía y por una serie de cosas. Así que ya no le puedo decir nada. ¿Vas a Wesley Chapel y vas a abrir esa iglesia? Sí, Señor, vamos a abrirla. Vamos. Que no hay edificio, que no hay dinero, que no hay gente, que no hay nada. No hay, vamos. Porque ya lo aprendimos. Ya, o sea, ya 25 años, hermano, haciendo esto. Ya uno ya sabe, 27 años. O sea, ya uno ya sabe. Ya yo sé. Usted que está empezando apenas en su propósito. Tal vez su propósito no sea ser un pastor, un predicador. Tal vez su propósito sea servir a alguien más que Dios lo está usando. Tal vez su propósito sea de repente que usted pueda ser alguien que le enseñe a otros la palabra sentados en un lugar. O tal vez su propósito sea de que usted en su trabajo donde usted está, usted pueda bendecir a la gente con la que le rodea. Yo no sé, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro propósito. Pero lo más importante es vivir nuestro propósito. Póngase de pie, por favor.